Y algo que llama muchísimo la atención es que ninguna de estas esculturas masculinas tiene las partes íntimas, y esto porque una de las cosas que no me esperaba encontrar es que aquí hubiese un vestido egipcio. A lo largo de esta sección vamos a encontrar una colección bastante amplia de lo que son momias, sarcófagos y una serie de objetos que en pantalla en este mismo momento ustedes están viendo la otra representación, la otra pintura épica, súper reconocida a nivel mundial, la creación de Adán. A menudo se escucha mucho decir que este es considerado el país más pequeño del mundo, pero lo cierto es que hey parceros, ¿cómo están? Qué gusto como siempre estar nuevamente con ustedes. El día de hoy los saludo desde el que se dice es el país más pequeño del mundo. Los saludo, sí señores, nada más y nada menos que desde Ciudad del Vaticano. Y de una vez les voy adelantando que hoy va a ser un día lleno de datos curiosos, interesantes y muchísimo arte. Y sin más preámbulo, como diría un amigo, vamos a darle. Bueno parceros, como primera cosa curiosa les quiero mostrar, fíjense nomás el ticket de entrada. Bueno parceros, nos encontramos en toda la entrada y vamos a empezar este recorrido por el Museo Gregoriano. Parceros, voy a tener que hablar un poquito pasito porque no quiero interrumpir, digamos, los guías que van al lado mío. Y una de las cosas que no me esperaba encontrar es que aquí hubiese un vestido egipcio. A lo largo de esta sección vamos a encontrar una colección bastante amplia de lo que son momias, sarcófagos y una serie de objetos que fueron traídos directamente de Egipto. Esta recámara es el laboratorio de conservación en donde se les hace las restauraciones necesarias a todas las esculturas y todos los artefactos. Y si en alguna ocasión se han preguntado cómo lucían las monedas egipcias de la época, fíjense. Aquí les da este dato, el Vaticano alberga muchas de las obras de arte más costosas en el mundo, con una colección estimada en más de 3.500 millones de euros. Muchos expertos aseguran que este es el dinero suficiente para acabar con el hambre del mundo, no una, sino dos veces. Ya dejando atrás un poquito el tema del Museo Egipcio, nos encontramos con este pasillo y aquí vamos a encontrar una colección de esculturas, y algo que llama muchísimo la atención es que ninguna de estas esculturas masculinas tiene las partes íntimas, y esto porque en aquel tiempo la iglesia censuraba y no era bien visto exhibir las partes íntimas. Se escucha mucho decir que este es considerado el país más pequeño del mundo, pero lo cierto es que es un estado completamente independiente, y esto quiere decir que se rige completamente bajo sus propias reglas, sus propias leyes, tiene su propio sistema monetario, de hecho tienen código de vestimenta y hasta un sistema bancario propio.
poco antes de llegar a la Capilla Sistina nos encontramos con esta galería. Esta galería se llama la Galería de los Tapetes. Lo especial de esta galería es que estas obras no han sido pintadas, sino han sido en cambio de eso tejidas. Y algo muy interesante es que al inicio del recorrido de esta galería nos vamos a encontrar con dos representaciones de nuestro Señor Jesucristo. Uno está representando el momento de su nacimiento y justamente al lado nos vamos a encontrar este otro tapete que representa el momento de su gloriosa resurrección, en el momento que venció la muerte y ascendió a los cielos. Aquí nos encontramos una representación un poco cruda llamada La Masacre de los Inocentes y narra el momento en que Herodes mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años por temor de la amenaza que le producía el recién nacimiento de nuestro Señor Jesús. Justo más adelante vamos a encontrar esta obra que finalmente representa cuando salió de la tumba una vez ya pasó el momento de la pasión, victorioso y resucitado. Parceros, ya nos estamos acercando al momento cumbre de este recorrido, de este videazo. Espero que les esté gustando hasta el momento y quiero aprovechar para decirles que por favor no dejen de suscribirse, comenten y compartan con las personas que ustedes creen que les puede interesar este tipo de temas. Ahora sí, continuamos. Pues estoy haciendo fuerza que me dejen grabar porque como pudieron ver ahí dice que prohibió cámaras. Vamos a hacer el intento y si no pues les contaré. Listo, mis parceros, misión cumplida. Hemos terminado nuestra visita a la Capilla Sistina. No era permitido tomar fotos, mucho menos permitido tomar algún video. Pero les cuento que adentro nos vamos a encontrar con una de las más famosas obras de Miguel Ángel, El Juicio Final. Disimuladamente alcancé a hacer unas tomas para ustedes. Esta obra en total tiene 20 metros de altura. Personalmente una de las ilustraciones que más me llamó la atención es esta que ustedes están viendo en este momento en pantalla, la cual dicen que es Miguel Ángel sosteniendo su propio pellejo, y esto dando a entender lo agotado y extenuado que quedó después de terminar esta obra, que duró 4 años en total en terminarse. Y en pantalla en este mismo momento ustedes están viendo la otra representación, la otra pintura épica, súper reconocida a nivel mundial, La Creación de Adán. Bueno, parceros, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero como siempre que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y como siempre nos vemos en otro video.